¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 6 de enero desde la poderosa, diversa, enigmática, vibrante, retadora, glamorosa y prácticamente sitiada por cuestiones de COVID, ciudad de Toronto, desde el que considero el mejor país del mundo en Canadá. Y sí, sí es el mejor país del mundo, al menos así lo pienso yo, así lo considero, pero también tiene sus cosas y tiene sus criterios de inadmisibilidad. Es decir, cuando Canadá te dice no eres admitido en mi país por distintas razones. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Hay distintas razones por las cuales una persona puede ser inadmisible. En total son nueve razones distintas. Y después de mencionar, de poner en contexto la inadmisibilidad médica, que es en la que me quiero enfocar, entonces vamos a precisamente entrar a detalle. Pero primero voy a mencionarles las 9 razones distintas. La primera es security reasons o razones de seguridad, cuando una persona se considera insegura para el país. Dos, human rights and international violations, cuando una persona, por ejemplo, ha participado en el ejército de otro país y se cometieron atrocidades de guerra o atropello a los derechos internacionales o a los derechos humanos, también resulta inadmisible. Committing a crime, por supuesto, inadmisibilidad por criminalidad. Una persona que haya cometido un crimen es inadmisible. Organized crime, que es más serio que una persona que simplemente haya cometido un crimen, que esta persona haya sido parte o sea parte del crimen organizado, de bandas de crimen organizado. La número 5, medical reasons, que es a la que nos vamos a enfocar un poquito más adelante. La número 6, financial reasons, es decir, que no puedas demostrar que tienes la capacidad financiera como para poder establecerte económicamente en Canadá. 7, misrepresentation, que es mentirle. Ustedes saben que soy un fiel detractor de cualquier idea o de cualquier sugerencia de mentirle al gobierno de Canadá, y lo hago con muy buenas bases, con bases muy sólidas, con la ley en la mano, porque exactamente eso se llama misrepresentation y se lo van a encontrar en toda la legislación que ustedes consulten, en la página oficial. Misrepresentation, que quiere decir mentirle al gobierno en cualquiera de las formas, en cualquiera de los grados. Si tú mientes al gobierno de Canadá en tu aplicación, en el punto de entrada, cuando vienes como visitante, vas a hacer misrepresentation. Y eso, hacer misrepresentation, te hace ser inadmisible para poder inmigrar a Canadá. Entonces, misrepresentation número 7. Hay, por supuesto, mucho más que hablar de misrepresentation, pero no es el objetivo de este video. Nada más, simplemente quiero poner, al leerles esta lista, quiero poner en contexto las razones médicas de inadmisibilidad. Número 8, failure to comply with ARPA. El ARPA es la ley migratoria de Canadá. Entonces, una persona que no ha cumplido con el ARPA, entonces se le considera inadmisible. Número 9, inadmissible family member, que este es sumamente controversial, ¿no? Eh, cuando una persona tiene dentro de su familia inmediata, tiene un miembro de esa familia es inadmisible, hace inadmisible al resto de la familia. Y eso tiene su razón de ser. Tampoco vamos a ahondar en eso en este momento, pero, pero es una realidad. Un miembro de la familia que se declare inadmisible o que sea considerado inadmisible por el gobierno de Canadá va a ser automáticamente al resto de la familia inadmisible también. Entonces, ninguno va a poder inmigrar a Canadá. Duro el criterio, sin duda alguna. Útil, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la medical inadmissibility o de la inadmisibilidad por razones médicas. Hay tres tipos de inadmisibilidad médica. La primera se llama endanger to public health, que sea un peligro, que tu condición médica sea un peligro para la salud pública. Vamos a suponer el caso de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis activa. Esa es casi seguro que una persona va a ser inadmisible porque puede ser una enfermedad o una condición que contagie
a la sociedad y que, lo haga, y que la convierta a esa persona que porta la tuberculosis activa en un peligro para la salud pública. Tampoco hay una lista, no hay una lista exacta, es decir, todo se hace a partir de un examen médico y si el resultado de ese examen médico es no favorable, entonces se va a considerar que la persona es un peligro para la salud pública. También la segunda razón, D3, es endanger to public safety. Vamos a suponer que una persona tiene una condición médica, pero no física, sino mental. Es decir, una persona que en determinados episodios o en determinados momentos se desconecta de la realidad y se torna violenta. Entonces es una persona que le podía hacer daño a los demás, que en la vida diaria, en la convivencia diaria, en el transporte público, en el supermercado, va a ser un peligro para los demás porque los podría lastimar. Entonces, si una persona, acuérdense que la salud es física y es mental también, ¿no? Entonces, si una persona tiene un problema mental, un desorden psicológico, entonces esa persona puede ser un peligro para la seguridad pública y va a ser inadmisible esa persona y el resto de su familia también, como ya lo mencionamos. Y luego viene la tercera razón, que es, digamos que yo creo que la más común, que es la excessive demand o costo excesivo por la condición médica que esa persona presente. Y aquí, para poder considerar que existe el excessive demand, hay dos grandes criterios. Una, que tu condición médica o la condición médica del aplicante represente un aumento en los tiempos de espera para tratamientos que los residentes permanentes y ciudadanos tienen aquí dentro de Canadá. Es decir, si aceptar a alguien que que por su condición médica va a alentar el proceso para que los residentes permanentes y ciudadanos reciban atención médica y servicios de tipo social, entonces eso se va a considerar excessive demand de acuerdo al tiempo este tiempo o al exceso de tiempo que va a originar la inmersión de esa persona en la sociedad y también por costo. Es decir, si tu condición médica representa una erogación de dinero tanto en tratamiento de consultas de médicos, hospitalizaciones, servicios sociales, medicamentos, análisis clínicos, todo este tipo de cosas, si el gobierno determina que le vas a costar demasiado, una, que vas a sobrecargar el sistema de salud y servicios sociales. Otra, que le vas a costar demasiado, entonces te va a considerar inadmisible. Esto podría considerarse discriminatorio, ¿no? Posiblemente lo sea, pero tiene una razón de ser y es para proteger y para conservar el nivel de vida, la calidad de vida que tenemos aquí en Canadá, que es muy superior a la mayor parte del mundo. Canadá está siempre en los primeros lugares en cuanto a calidad de vida y es precisamente por este tipo de decisiones fuertes, sin duda alguna, posiblemente hasta cuestionables, pero a eso van, a proteger a los de adentro, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, dicho lo anterior, bueno, vamos a recapitular rápidamente, ¿no? Después de las 9 razones que les mencioné de inadmisibilidad, nos estamos concentrando en las razones de inadmisibilidad médica y comentamos que había 3 tipos de razones de inadmisibilidad médica. Primero, un peligro para la salud pública. Segundo, un peligro para la seguridad pública. Y estamos hablando de el excessive demand, que es un costo excesivo para el Estado por tu condición médica. Entonces, en el momento que el Estado determina que tienes una condición médica, hay que aplicarlo contra criterios, ¿no? Es decir, no es así al libre albedrío o de forma discrecional, creo que me vas a costar demasiado. Hay estudios que muestran cuánto es el promedio de atención médica y social de una persona en Canadá, de un residente permanente o de un ciudadano. Entonces se saca un promedio y después se multiplica por 3. Y esa cantidad resultante es el límite que se puede considerar o el límite al que puede llegar una persona sin considerarse que tiene excessive demand o costo excesivo o demanda excesiva
de atención médica y servicios sociales. Pero hay una cantidad específica y está publicada en la página del gobierno de Canadá, www.canada.ca, y son $102,585. $102,585 en un plazo de 5 años, o lo que es lo mismo, $20,517 al año. Si tú le cuestas a Canadá más de $20,517 al año, en base al estudio que ellos hagan, tú no puedes, ahí no intervienes tú nada más tienes que ir a la entrevista, al examen médico, que te tienen que tomar muestras de orina, de sangre, hacer una radiografía de tórax y entrevistarte con el médico. Si como resultado de eso el gobierno cree que va a gastar en ti más de $20,517 al año, entonces vas a ser tú y el resto de tu familia médicamente inadmisible y tus oportunidades de ingresar, de emigrar a este gran país, simplemente ahí acaban. Bueno, no. Ahorita les voy a decir cómo posiblemente no acaben ahí, pero en términos generales y la inmensa mayoría de las veces, ahí acaban, ¿no? Ahora, hay excepciones. Hay excepciones y es importantísimo que tú sepas antes de venir cómo podrías, en México le decimos darle la vuelta, pero darle la vuelta tiene ya una connotación negativa. Podrías tomar ventaja de una excepción que está contemplada en la ley de Canadá y que te puede librar de esa inadmisibilidad médica. Para empezar, todos tenemos nuestras condiciones médicas, ¿no? Todos, en mayor o en menor grado, pero pues no siempre estamos totalmente sanos. Tenemos nuestros detallitos, ¿no? Si tú tienes una condición médica, o más bien algún miembro de tu familia tiene una condición médica que crees que pueda caer en este rango de más de $20,517 al año, entonces aquí puedes tomar ventaja de esta excepción. Esto aplica para cuando la familia hace su aplicación junta, es decir, como yo lo hice con mi familia, ¿no? Yo vine, después físicamente primero llegué yo, después mi hijo, después mi esposa, después mi hija, etcétera. Pero todos entramos en el mismo paquete, en la misma aplicación para residencia permanente. Yo obtuve un permiso de estudios, después la nominación provincial, a mi esposa le pedí un permiso de trabajo, a mis hijos les pedí un permiso de estudios, ahora ya mi hija tiene un permiso de trabajo, mi hijo está esperando la residencia permanente, etcétera. Esa es otra historia. Pero todos entramos en el mismo paquete. No me hice yo primero residente permanente para luego traer, como se dice coloquialmente, traer a mi esposa, traer a mis hijos, patrocinarlos, o sponsor, hacerles un sponsor, que también se dice, ¿no? O pedir. Cuando haces eso, es decir, cuando entran todos en el mismo paquete, con uno que sea médicamente inadmisible, los demás van a ser médicamente inadmisibles. Sin embargo, y eso es súper importante, cuando tú te haces, vamos a suponer que tú no seas el de la condición médica. Entonces, tú no tienes la condición médica, pero tu esposa sí, o uno de tus hijos sí. Entonces, tú te puedes hacer residente, tú vienes primero, tú te haces residente permanente primero y después patrocinas, de acuerdo a la ley, patrocinas a tus dependientes. En ese supuesto, aunque tus dependientes sean médicamente inadmisibles o que su condición médica represente un costo para el Estado de más de $20,517 al año, entonces ahí se exceptúa la inadmisibilidad médica porque estás patrocinándolos, que es un esquema distinto de cuando tú aplicas a la residencia permanente juntos, como familia. Es una salvedad que tiene la ley y atiende a cuestiones tal vez humanitarias o de reunificación familiar. Hay toda una explicación de por qué cuando aplican todos juntos se considera o se podría considerar inadmisibilidad médica por excessive demand y no cuando el aplicante principal no tiene la inadmisibilidad médica y patrocina a sus dependientes que podrían tener uno de ellos o todos,
podemos hablar de toda la familia, es decir, mientras el aplicante principal no se le considere médicamente inadmisible, el resto de la familia podrían considerarse todos, tener una condición médica de más de $20,517 al año, que de todas maneras se harían residentes permanentes porque caen bajo la excepción la excepción a la regla, ¿no?, que le estoy mencionando en este momento. También no aplica a los refugiados y a sus dependientes económicos, las personas, que son muchas, que entran a Canadá por refugio y que o que entran junto con sus dependientes o traen a sus dependientes económicos en su calidad de refugiados, tampoco les aplica. No les aplica la inadmisibilidad médica por excessive demand. A las personas protegidas, ¿no? Refugees, protected persons, tampoco. Y a los dependientes que ya mencioné, ¿no? En este caso, a la esposa, al esposo y a los hijos dependientes menores, dependientes económicamente y menores de 22 años. Entonces, hasta ahí tenemos claro lo que es la inadmisibilidad médica, en qué casos se aplica y cómo, sobre todo, que es para mí el interés primordial de este video, es mencionarte, que tengas presente que hay una forma como podrías evitar la inadmisibilidad médica. Eso es increíblemente importante porque estás hablando de dos escenarios completamente distintos. Uno, rechazo de la residencia permanente por inadmisibilidad médica, y otro, aceptación y otorgamiento de la residencia permanente para todos. Es decir, te cambia la vida, ¿no? No necesariamente tendrías que ser rechazado por inadmisibilidad médica si observas esta excepción. Ahora, ¿qué es lo que vamos a suponer que ya se te consideró médicamente inadmisible? No acaba ahí. Hay todavía un recurso más que puedes agotar, y en este punto sí es muy importante que te allegues, ya sea de un consultor migratorio o de un abogado migratorio, para que te represente, porque entonces ya hay que cumplir con una serie de formalidades, y eso se llama Procedural Fairness Letter. El Procedural Fairness Letter es una carta que te hace llegar el gobierno cuando tu negativa es, le dicen most likely o muy probable, ¿no? Eh, Antes de que te den una carta de rechazo, te hacen llegar una Procedural Fairness Letter. Y entonces ahí te dicen, miran, de acuerdo a la información que me enviaste, es muy probable, es muy probable que seas inadmisible. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que argumentar a tu favor? Y ahí el gobierno te da la oportunidad de presentar algo que se llama mitigation plan. No en todos los casos, no en todos los casos, pero sería ocioso ahorita meternos tan a fondo, tan a detalle. Pero en algunos casos te permiten, ya sea o presentar un mitigation plan, que es una explicación de cómo vas a hacer que tu enfermedad no le cueste $20,517 al año al Estado, y proveer todas las razones por las cuales tu enfermedad o tu condición médica no va ni a aumentar los tiempos de espera para los tratamientos médicos y sociales para los residentes permanentes y ciudadanos, ni tampoco va a costarle tanto al Estado. Puede ser que tu enfermedad está en remisión o que estás entrando a un proceso de remisión. Puede ser que el médico te cambió el medicamento y ahora, en lugar de tomar ese medicamento caro, ahora estás tomando un medicamento genérico. Hay muchas razones. Todo lo que tú creas que va a contribuir a que el oficial migratorio decida o esté convencido de que vas a costarle menos al Estado, todo eso lo puedes poner como respuesta a esa Procedural Fairness Letter. El mitigation plan es también, hay una forma de hacer el mitigation plan. Te van llevando paso a paso donde te dicen exactamente cómo debes desarrollarlo, pero insisto, no es en todos los casos. Solamente hay algunos casos particulares en los cuales eres elegible para el mitigation plan. Si no eres elegible para el mitigation plan, simplemente vas a tener que enlistar las razones por las cuales es como un derecho de réplica, ¿no? Es como no es una apelación en forma, pero sí es un derecho de réplica, es decir, bueno, te estoy dando la oportunidad de que me digas por qué no debo de considerarte médicamente inadmisible. Eso es en cuanto a la teoría de lo que yo les quiero, lo que yo les quiero comunicar el día de hoy. Y quiero cerrar
este video comentándoles el caso particular nuestro, que tiene todo que ver con este tema, ¿no? Con el tema de la inadmisibilidad médica. Ustedes saben, se los he comentado y lo hago, por supuesto, con autorización de mi esposa. Ella tiene una condición médica seria, se llama nefritis lúpica. Es una condición crónica, degenerativa, progresiva, ¿no? Pero bueno, la tiene desde hace 10 años y esto nosotros en determinado momento pensamos que podría haber sido una razón para poder obtener o ser considerados médicamente inadmisibles. Sí, es algo que nos tenía muy tensos, porque pues, ustedes saben que se ha invertido un tiempo considerable en este proyecto, 5 años, y pues mi esposa se sentía muy mal de pensar que si la determinaban a ella inadmisible, nos iban a determinar inadmisibles a todos y se nos acababa el boleto de Canadá, es decir, ya no había futuro para continuar aquí. Hubiéramos tenido que pensar en otra opción completamente distinta, ¿no? Pero no en Canadá. Entonces, afortunadamente, cuando llegó el día de hacernos los exámenes médicos, decidimos que simplemente íbamos a revelar toda la información relacionada con su enfermedad. Presentamos, obviamente ella aquí tiene un tratamiento con una clínica especializada que se llama la Lupus Clinic, aquí en Toronto, que es increíblemente grandiosa la atención médica que ella recibe, no le cuesta nada, absolutamente nada. O sea, tiene que pagar sus medicamentos, pero la atención de la Lupus Clinic no le cuesta absolutamente nada. Presentamos sus últimos análisis donde muestra que tiene que el riñón tiene una funcionalidad limitada. Eh, pero también en la entrevista que tuvimos con el médico, le comentamos que le proporcionamos todos los elementos para que el médico viera y se diera cuenta que la enfermedad está en remisión y que no está en crisis, ¿no? Le llevamos las recetas de los medicamentos que está tomando y hicimos todo de manera abierta y transparente. No ocultamos y por supuesto no distorsionamos ni mentimos absolutamente en ningún momento. Y nos salió muy bien la cosa porque aprobamos el examen médico. Lo aprobamos, fue muy importante para nosotros, fue una gran noticia, me parece que el 2 de noviembre fue cuando llegó la noticia de que habíamos aprobado los exámenes médicos, tanto mi esposa como todos los demás, ¿no? Porque, bueno, todos los demás, a excepción de mi hija, que saben que está llevando su propio proceso. Entonces, si yo volviera el tiempo atrás, mi estrategia, y de haber tenido este conocimiento, mi estrategia hubiera sido distinta solamente por una cuestión previsora. Y es que efectivamente me hubiera hecho yo primero residente permanente, solamente por la posibilidad o por la probabilidad de que eventualmente mi esposa pudiera determinarse médicamente inadmisible. Yo no tenía ese conocimiento. Ustedes saben que yo empecé con otra idea por completo, estudié otra cosa que nada está relacionada con la cuestión migratoria. Pero bueno, no tenía el conocimiento y afortunadamente las cosas nos salieron bien, pero de haber sido otro el estado de salud de mi esposa, la condición médica, hubiéramos podido resultar inadmisibles todos, es decir, mi esposa, un servidor y mi hijo también, ¿no? Entonces era cosa seria. Muy bien, amigos, pues aquí lo voy a dejar. Espero que esto les sea de utilidad. Hay mucho material relacionado en la página www.canada.ca y es muy importante que la revisen. No se queden obviamente con lo que yo les digo. Ahí vienen los artículos y las secciones de la ARPA en donde se trata el tema de la inadmisibilidad médica o la inadmisibilidad en general. No duden en meterse a fondo y recuerden que es la fuente primaria, es la fuente que yo consulto y espero que les resulte de utilidad. Como siempre, les agradezco mucho su tiempo, su confianza y me despido, no sin antes recordarles que el tiempo es el recurso más valioso con el que contamos. No lo pierdan. Hasta la próxima.